Mateo 5, 16. Aunque leamos 14, 15, 16. Supongo que ello irá adaptándose, ¿no? O le ayudarán a que se adapte. Gracias. Dice el Señor, perdón, después de haber hablado a sus seguidores, sus discípulos, sobre la sal de la tierra, continúa diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y este es el versículo que quería yo que tuviéramos en mente, porque es ahí un poquitín donde el espíritu del mensaje está. Así, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Pero no una luz que se oculta, sino una luz que se pone como el monte alto que hay junto al puerto de Magdala, donde nos decían que es un lugar ideal para poner un faro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y lo más importante, porque hacerlas tiene que tener un propósito, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El tema del que vamos a hablar está relacionado con el mandato divino que nos exhorta a ser luz del mundo en general, pero en particular de nuestro prójimo. Y para evitar caer en errores y confusiones que nos muevan a hacer acepción de personas, como algunos líderes religiosos en Israel hacían, comenzamos haciendo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Dios le había dado a su pueblo, muchas gracias hermano, ni un vaso de agua quedarás en recompensa, dice el Señor. Dios le dio a su pueblo una serie de leyes morales para ser aplicadas en beneficio de los necesitados. Particularmente en ese sentido, no todas, pero muchas sí. Y ellos cambiaron el sentido de la enseñanza y terminaron aplicándola de forma incorrecta, hasta el punto que había intérpretes de la ley, expertos en la ley de Moisés, que entendían y enseñaban que su prójimo era el compatriota, el convecino, el igual a ellos en raza o religión. Por eso cuando el Divino Maestro inició su ministerio, dio a esa doctrina su auténtico sentido, diciendo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro de quién es nuestro prójimo. Es muy importante que tengamos esto clarísimo. Pero un ejemplo que ilustra quién es nuestro prójimo lo tenemos en la parábola del buen samaritano, expuesta por nuestro Señor en Lucas capítulo 10, 25 al 37, donde un fariseo, un intérprete de la ley, dijo con intención de poner en aprieto al Señor, como hicieron aquellos que le llevaron la mujer acusada de adulterio y tantas otras veces. Y le dijo con esa intención de ponerle en un apuro: maestro, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna. Jesús respondió diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No era un cualquiera, era un experto en la ley de Moisés. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la revelación divina, en la palabra de Dios? ¿Qué lees tú? ¿Cómo lo entiendes? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la respuesta que dio este hombre demuestra que la teoría la tenía clarísima, clarísima. Pero la práctica dejaba muchísimo que desear. Por eso, para justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y esta pregunta la hace como diciendo, ¿quiénes son las personas a las que yo debo amar? ¿Y quiénes son las personas de las que puedo despreocuparme? Curioso, ¿verdad? Esta es una nota que he tomado de nuestro hermano Antonio Cruz, que tantas veces ha estado entre nosotros. ¿Quiénes son las personas que debo amar? ¿Y de quiénes me puedo desentender? Y entonces el Señor le respondió diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y le hirieron, le robaron y se fueron dejándole mal herido. Un sacerdote que descendía le vio y pasó de largo. Un levita le vio también, pero tampoco se detuvo. En cambio, un samaritano, ¿saben cómo eran vistos los samaritanos por los judíos? ¿Cómo los despreciaban? ¿Cómo los rechazaban? En cambio, un samaritano que iba de camino, un despreciable samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, se dice que era el jornal de un día, de un trabajador, un denario, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús preguntó al experto en la ley de Moisés, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús respondió, ve y haz tú lo mismo. Y hermanos, esa es la respuesta que el Señor nos dará a cualquiera de nosotros. Que le preguntemos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Él nos dirá, tu prójimo es cualquier persona que se cruce en tu camino si ves que tiene una necesidad. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es todo aquel que necesite tu ayuda, que incluso puede ser tu enemigo. Porque se supone que el herido, el malherido en el camino era judío, y en cambio el samaritano, el despreciado samaritano, fue el que se detuvo para socorrerle. Tu prójimo es todo aquel que necesite ayuda, aunque incluso sea tu enemigo. Ahora, una vez entendido que nuestro prójimo es aquel que tiene una necesidad, que carece de medios para suplirla, nos preguntamos, ¿qué problemas, qué necesidades suelen tener las personas que viven en nuestro entorno, que viven a nuestro alrededor? Para considerar, ahora se nos han sugerido, entre otras, las enfermedades no infecciosas y las contagiosas, las que tienen este tipo de males. Las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, la dificultad para acceder a la atención sanitaria, la pobreza y la desigualdad económica, etcétera, etcétera. Así se administró el programa y así tenemos nosotros que centrarnos en las ideas que se han propuesto. Hablando de enfermedades no transmisibles, la Organización Mundial de la Salud se refiere a enfermedades cardiovasculares tan frecuentes,
diabetes frecuentísima también, enfermedades pulmonares y algunos tipos de cáncer, que aunque no se contagian, son la principal causa de las muertes que se producen a nivel mundial. Nos dicen los expertos que unos 41 millones de personas al año suelen fallecer por este tipo de enfermedades. Y como suelen ser incapacitantes porque son crónicas, es decir, son de larga duración, suelen incapacitar y ser de larga duración, muchos de los que la padecen son dependientes y con frecuencia necesitan ayuda en la vida diaria. Hemos visto quién es nuestro prójimo, el que sufre, y nos estamos refiriendo a algún tipo de personas concretas, personas que tienen determinadas enfermedades. Vamos a citar a continuación también y cuáles son sus necesidades más frecuentes. Algunas no tienen problemas, pero otras sí. En segundo lugar están las enfermedades contagiosas y entre las más comunes están la tuberculosis, el SIDA, la hepatitis, el coronavirus, que ya parece que está bastante de capa caída, como dicen de nuestro pueblo. Son enfermedades que se contagian entre personas por la transmisión directa de bacterias, virus y otros gérmenes. A pesar del avance de la ciencia y de la medicina, son una amenaza considerable para la humanidad. Acabamos de verlo en la COVID-19. ¿Cuántas personas se ha llevado por delante esa pandemia? Las enfermedades infecciosas, insisto en la idea, estamos citando no los problemas, sino algunos de los problemas que causan algunas personas que las padecen. Las enfermedades infecciosas afectan mayormente, no únicamente, pero en general, en mayor medida, a las comunidades y los colectivos con menos recursos. Donde escasea el agua potable, estaba aquí el hermano ayer de la línea, no recuerdo su apellido. Recordará Juan Antonio que en una reunión de predicadores se hizo una ofrenda para que él hiciera posible un pozo en El Atlas, creo, en Marruecos. Y esto es un lugar donde, es un problema donde falta el agua potable. Suelen darse especialmente este tipo de enfermedades, donde escasea, donde no hay el saneamiento básico, sin el que hemos vivido algunos de nosotros muchos años, pero que ya nos hemos acostumbrado y es tan importante para la propia salud también, donde hay viviendas que no reúnen las condiciones necesarias, mínimas para ser habitadas, etc. En tercer lugar, están las enfermedades mentales, como la ansiedad, la depresión, la demencia. Dicen que nos pueden afectar a todos por igual, sin excepción, trabajadores, deportistas, actores, políticos, y la lista sería interminable. Las personas que sufren estos trastornos mentales pueden mejorar e incluso sanar por completo gracias a los tratamientos médicos que existen. El problema es que muchos de los que las padecen no pueden acceder a esos tratamientos por diversos motivos. Michael B. First, profesor de psiquiatría en una universidad importante en Estados Unidos, dice: solo el 20%, miren hermanos, lo dice un experto. Yo creo que de algo de eso hemos barruntado nosotros también que sucede en nuestro país. Solo el 20% de las personas que tienen una enfermedad mental recibe ayuda profesional. Si aquí escasea, imagínense lo que será en otros lugares. Sobre la pobreza y la desigualdad económica, la Organización de Naciones Unidas dice que este es uno de los problemas más graves que afectan a la humanidad de nuestros días. Decía el hermano Bianchi que nos va como nunca, ¿verdad?, en algunos aspectos. Pues mira, todavía hay muchas personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Según esta organización citada,
Este es uno de los problemas más graves que afectan a la humanidad. La ONG Acción contra el Hambre define la pobreza como la falta de recursos básicos para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Las principales consecuencias de la pobreza incluyen desigualdad económica, es decir, dificultad para acceder a la educación, mala salud por falta de la nutrición adecuada, más riesgo de exclusión social y desde luego de caer en la delincuencia. Porque lo estaba pensando, ahora, no sé si saben, vivimos en un pueblo de Extremadura que se llama Ibernando, no es muy conocido, pero cuando vamos de paseo, en la calle están pisoteados los higos que caen de la higuera. Se lo he dicho a mi hija varias veces y lo he pensado yo. Cuando yo era niño esto no pasaba. Antes que se cayeran, alguien pasaba por allí para cogerlo, porque el hambre es muy mala consejera. De modo que, hermanos, este es el problema. Cuando uno no tiene, por muy honrado que sea, es difícil que no eche mano del fruto de la higuera del vecino si se ve en un apuro. Como el padre de Isabel le dijo una vez a un hombre que estaba sobre su higuera comiendo higos. Y mi suegro le dijo, pero hombre, ¿qué te parece? Está bien, ¿no? Dice, no, dice, voy a morir yo de hambre mientras haya higos en la higuera. Es más fácil caer en la delincuencia, apropiarte de lo que no te pertenece cuando tienes escasez y necesidad. Cuando todo está suplido, la gente es más honrada, más honesta, ¿verdad? En quinto lugar, la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria se refiere a la diferencia de recursos y opciones que tienen las personas para atender su salud, según sea su posición social o el país donde viven. Esta desigualdad es muy preocupante, porque los que tienen la desdicha de sufrirla corren el riesgo de fenecer mucho antes que allí donde la asistencia sanitaria es un derecho universal, como sucede en nuestro país. Hay zonas donde la desigualdad es tan grande que si vas a un centro médico o a un hospital para que te hagan un análisis, para que te hagan una operación, para que te ingresen, si no tienes dinero no te reciben. No me ha pasado a mí, pero me lo han dicho personas que lo han vivido en sus propias carnes. De modo que ese es un problema tremendo. Y estas son citadas de forma breve, 5 de ellas, de forma somera, algunas de las necesidades que sufren las personas que viven a nuestro alrededor. No sé cuántas se dan en tu entorno, no sé cuántas se dan a tu alrededor, pero hay muchas personas que las padecen. Mira, vamos andando por la calle y con frecuencia vemos a la gente conversando, sonriendo quizá, y nos parece que todo el mundo le va bien, que todo el mundo es feliz, que a todo el mundo le funciona la vida. Pero luego no es así. Cuando vives con ellos, cuando trabajas entre ellos, te das cuenta de que cada uno tiene su problema, su vacío, su necesidad, su carencia. Entonces, estas son algunas de los problemas que puede haber en nuestro entorno y vamos a ver finalmente algunas formas en las que podemos ayudarles, vivan lejos o vivan cerca, que siempre será más fácil. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser luz para una persona enferma? Imaginen que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que afecta a su apariencia física. Puede ser una enfermedad que le hace ser dependiente, que le hace necesitar ayuda y asistencia de los demás, o que perjudica su vida laboral, su vida social, su vida emocional. Hagámonos una idea de qué sucede con esta persona, cómo se sentirá, cuál será su estado de ánimo, cuál será su necesidad. Miren, no quería hacerlo, pero
cuando yo era niño, 7 años, 8 años, mi padre enfermó de tuberculosis. Y entonces no había antibióticos, no había medicamentos para curarla, y del pueblo se murieron varias personas. Mi padre dejó de trabajar porque no tenía, estando enfermo con esa enfermedad, no puede, y el único que venía con ingresos a casa era mi padre. Allí no había tierras, allí no había bienes, no había nada de lo que vivir. Mi madre y mi hermana pequeña, 3 años más pequeña que yo. Mi padre escribió una carta a una mujer benefactora de la ciudad de Trujillo que se llamaba Margarita Iturralde. Es muy conocida. Y esta mujer tenía 2 plazas para enviar a enfermos trujillanos al hospital para tuberculosos de Valdelatas. Y allí llevaron a mi padre, por recomendación de esta señora. Y allí le atendieron y allí le curaron. Pero y mi madre, y mi hermana, y un servidor. ¿Imaginan lo que sucede en una familia que se queda sin sustento? Todavía no había seguridad social, no había baja laboral retribuida como la hay hoy en día, que es lo que pasa en muchos sitios. No quiero seguir adelante porque tampoco es lo que yo quería mencionar en esta mañana, pero en fin, me imagino yo personalmente si lo hago. Si la persona es dependiente, se le puede ayudar en las tareas habituales de la vida diaria. Sería bueno que pensáramos en esta posibilidad. Yo no sé, decía Bianchi, no sé qué se puede hacer. Yo propongo algunas sugerencias, algunas ideas, conforme a lo que nosotros vayamos detectando y lo que el Espíritu Santo vaya señalando en nuestro interior, que es lo que espera de nosotros. Ayudarle en las tareas habituales de la vida diaria, alimentarse, administrar la medicación, a desplazarse, animándola incluso a realizar por sí misma actividades que contribuyan a mejorar su autonomía personal y que aumenten su calidad de vida y su autoestima. El deber cristiano con el prójimo enfermo es visitarle. Visitarle, eso es bíblico. Visitarle, acompañarle, animarle, orar por él. Si lo hacemos de corazón, como para el Señor, un día no muy lejano, el Señor nos dirá. A mí me gustaría escuchar, muchos hemos recibido la bienvenida a este lugar. Me gustaría recibir esa bienvenida el día que Dios me llame a su presencia. No por méritos, pero por la gracia de Dios, por la obra redentora de su Hijo Jesucristo que lavó y perdonó mis pecados. Venid. ¿No te gustaría que el Señor lo dijera? ¿No te sentirías importante en aquel día? Venid, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis. En segundo lugar, ¿cómo ayudar o cómo alumbrar a una persona que vive con una enfermedad infecciosa? Imaginen un padre de familia con 2 hijas pequeñas. Inesperadamente le detectan una hepatitis contagiosa. Le ingresan en una entidad para pacientes infecciosas. ¿Cómo podemos ayudar a un enfermo en esta situación? Sugiero yo, podemos darle un apoyo parecido al que él recibió en aquella ocasión. Su esposa le visitaba todos los días en el hospital, a pesar de que estaba a gran distancia, muchos kilómetros de distancia. Le visitaba todos los días y le veía a través del cristal de la ventana. Y hablaban y se decían las cosas que se dice en un matrimonio enamorado cuando están en una situación como esta. Sus hijas venían a verle y él podía verlas en la calle. Desde la ventana podía verles jugando en el patio. Sus padres y sus hermanos en la fe le animaban con mensajes por entonces grabados en cinta magnetofónica.
Oiga, qué delicia escuchar la voz de tu padre, de tu madre, que no pueden ir a verte, pero que expresan su preocupación y su cariño por el enfermo. Hoy el régimen de visitas sigue siendo parecido, pero se puede mantener contacto frecuente mediante mensajes de WhatsApp, de otro tipo. Las redes sociales pueden perjudicar, pero también ayudan, son beneficiosas. Por medio de llamadas de teléfono, por medio de videollamadas, de vídeos grabados. Miren, cualquier forma de mostrar apoyo y afecto a un enfermo aislado y atribulado por su estado de salud, seguro que le ayuda en el proceso de restablecimiento. Seguro que será una bendición y un apoyo para él. En tercer lugar, ¿cómo podemos ayudar a una persona que padece, que sufre, que vive con una enfermedad mental, que influye en su forma de pensar, en su estado de ánimo, en sus emociones, su comportamiento, su forma de relacionarse con los demás? Para ser útiles es importante hacerles saber que estamos de su parte. Son susceptibles o somos susceptibles cuando tenemos este tipo de enfermedades. Es muy importante que le hagamos saber, que entienda, que perciba claramente que no es un paripé, que estamos ahí, que estamos de su parte, que cuente con nosotros, que deseamos acompañarle, que deseamos apoyarle. Si somos creyentes, confiaremos plenamente en el poder de la palabra de Dios y en la oración. Y cuando llegue el momento oportuno, que no todos lo son, dejarle un mensaje de esperanza y orar por él. David Branham dice que un hombre llamado Akashi, que nada podía sacarle de la oscura depresión, que sufría gravemente herido en un accidente, le llevaron a un hospital misionero del sudeste de Asia. Como estaba incapacitado y su familia dependía de él para subsistir, el mundo se le vino encima. Estaba agobiado por la situación en la que vivía y en la que se encontraba también su familia. Un día una visita le leyó una porción del Evangelio según San Juan. ¡Qué libro tan bueno para predicar el Evangelio! ¡Qué libro tan bueno para discipular! Para hacer lo que se nos decía ayer, que recomienda el capítulo 28 de Mateo. Tocado por el poder de la palabra de Dios, decidió recibir al Señor Jesucristo en su corazón, como su Señor y Salvador. Y poco tiempo después desapareció la depresión. No sé si siendo tan complejo y tan difícil de superar este problema, será fácil de entender lo que yo acabo de decir, pero es verdad, lo he vivido yo también, hermanos. También he vivido eso. Sé lo que puede hacer el poder de la palabra de Dios en la boca de un siervo suyo, en la salud mental de una persona. Hace muchos años, tampoco quería hablar de ello, pero hace muchos años, una noche de domingo, buscando la información deportiva, escuché en un programa de radio un siervo de Dios que está entre nosotros en esta mañana, don Juan Antonio Monroy. Le oí decir, Mateo 11:28, venid a mí, palabra de Dios, las palabras de Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, yo llevaba meses, me levantaba a las 6 de la mañana y dejaba de trabajar a las 10 de la noche. Y tenía una depresión sin saberlo, tremenda. Iba a un hospital de Eibar, donde el digestivo, don Álvaro Esteban, me dijo, no tienes nada.
me miraba a los ojos, él era experto en eso también, a pesar de que era un digestivo médico bien preparado. Hacía análisis y hacía radiografías y otras cosas como es natural. Me dijo, no tienes nada, pero si sigues así lo vas a tener. Y esa era mi preocupación. Yo pasaba por la calle Gabolá, de Placencia de las Armas, y había una farmacia y yo decía, aquí tiene que haber lo que yo necesito. Pero ¿qué será entre tantas medicinas como hay? ¿Cuál será la mía? Mi medicina estaba en la palabra del Señor. Dios mío, qué bendición, Juan Antonio. Qué bendición. Ahora cuando predico el Evangelio en las casas, se lo digo a las personas que nos escuchan. Ese día cambió mi vida como de la noche al día. Y vino a ser una vida completamente distinta, completamente diferente, porque el Señor obró en mí y me transformó y me sanó. En cuarto lugar, ¿cómo se puede ayudar, cómo se puede alumbrar a una persona que vive en la pobreza, esté cerca o lejos de nosotros? La pobreza es ese estado en el que vive la persona que carece de los medios esenciales para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Hay muchas formas de ayudar a un necesitado. Puede hacerse en forma directa, persona a persona. Supongo que todo el mundo lo habrá hecho alguna vez, supongo. Puede hacerse también a través de una ONG, haciendo donativos, cooperando como voluntario en la obra social de la Iglesia. La Iglesia de Cristo en Parla ha desarrollado un ministerio amplísimo en ese sentido. A través de Centros Tahor, que también está haciendo una obra admirable entre este tipo de personas. Talita Kumi, de la que nos hablaba Yanchi, nuestro hermano, ayer. Y otras ONGs o asociaciones benéficas. Cada uno debe decidir en conciencia donde cree que lo que aporta va a ser mejor utilizado. Una repartidora de pizza, llamada Cecilia, se llevó una sorpresa tremenda. Un día que llegó a una iglesia y allí se encontró con el pastor. Y al llegar con su paquete, el pastor le preguntó, ¿tengo razón si le digo que la vida no ha sido nada fácil para usted? Cecilia asintió, afirmó, cierto, es así. Y entonces el pastor sacó la ofrenda que la iglesia había reunido ese día y le dio de propina por la entrega 750 euros. Ella no lo sabía, pero el pastor había pedido al encargado que enviara al repartidor más necesitado de todos los que hubiera en esa empresa. Y Sheridan Boyce, que es el que nos hace llegar este pensamiento, este testimonio, dice que Cecilia, cuando recibió esta ofrenda, se quedó boquiabierta. Quiera el Señor que alguna persona también experimente una sensación parecida cuando alguno de nosotros le vea necesitado y le tienda la mano, como tantas veces lo habrán hecho con nosotros. En quinto lugar, podemos ayudar a una persona enferma, ser luz para ella, a una persona enferma con dificultad para recibir atención sanitaria. Aquí ya digo que a veces nos quejamos y a veces que se quejan, sobre todo las personas que necesitan atención para enfermedades mentales. No siempre hay especialistas disponibles para visitar a una persona en esa situación. Pero hay lugares donde todavía es peor. ¿Cómo podemos ser luz para una persona enferma con dificultad para recibir atención sanitaria? Pues una forma es haciendo donativos, cooperando como voluntario.
en ONGs de servicios que centran su actividad en proveer atención sanitaria donde es necesaria. Puede que nosotros no podamos hacer gran cosa, pero hay gente que lo hace y podemos apoyarle. Imaginan, hermanos, cómo se sentirá una persona desahuciada. En el más amplio sentido de la palabra, desahuciada quiere decir que se acabó, que las soluciones son muy escasas. Necesitada de atención sanitaria que no recibe, porque cada puerta a la que llama se le cierra. ¿Cómo se sentirá? A veces nos sentimos mal nosotros incluso siendo atendidos. ¿Cómo se sentirá la persona que necesita atención y medicación y cuidados médicos y no los recibe porque las puertas se le cierran? La reina Leticia recordaba el pasado 6 de junio un viaje de cooperación que hizo a Guatemala, donde vio cosas, dice ella, muy complicadas. Personas que no recibían la atención necesaria y con mucho sufrimiento. Dice que en uno de los actos en los que participó, una mujer vulnerada y violentada con una extrema pobreza en todos los sentidos, la dijo al oído: mire, reina, yo llevo muchos años, lo que sí que no os lo puedo decir porque no lo sé, puntos suspensivos. No sé qué la dijo. Pero a continuación, no sé cómo estoy viva, le dijo la mujer. No solo es que no tuviera ganas de vivir, es que vivía por inercia como un zombi, sin nada a la que poderme agarrar, hasta que llegó una persona de la cooperación española, que bien podía haber estado apoyada por algunos de nosotros. Hasta que llegó una persona de la cooperación española, me tendió la mano, me propuso 2 soluciones y me sentí mejor, con menos tristeza. Y por primera vez en mi vida, dice esta mujer, pensé que a lo mejor había una oportunidad en la vida para mí. La misión principal es ganar almas para Cristo, eso es verdad. Ese debe ser el objetivo importante. Para dentro del plan de Jesús, para ganar almas para la vida eterna, está el ocuparse de las personas. Hasta el punto de que si no consigues que la persona reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y dé el resto de los pasos del plan de salvación. Si no lo consigues, pero si logras que esta persona encuentre un respiro, un bienestar en la vida, ya habrá merecido la pena el servicio que hayamos prestado. Creo que hace años, en el año 16, lo comenté en Asturias. Cuando se abrió el centro de Benecer, la idea, como cualquier predicador, llenar la iglesia de almas convertidas. Que todos los que pasen por el centro, y sus padres, y sus novias, y sus hijos, si los tienen, se conviertan al Señor. Y luego tuvimos que bajar el listón y conformarnos con que salieran rehabilitados del centro, como para gloria de Dios han salido muchos. Todavía tenemos contacto con ellos y nos lo recuerdan. Cuando empezó la guerra de Ucrania, desde Rusia nos escribió un muchacho, recordándonos lo que el centro de Benecer había hecho por él. Kirill Podobescu. Y si no se convierten, y si no se rehabilitan del todo, pues aprendamos a conformarnos a que el tiempo que estén entre nosotros vivan como seres humanos dignamente, que recuperen esa autoestima, que gocen de la vida que Dios les ha dado, y si es posible que Él se manifieste en sus vidas más adelante. Miren, hermanos, aquí nos quedamos. Hacemos un resumen, y es el siguiente. En los días que vivimos,
a pesar de los adelantos, hay muchas personas que tienen necesidad, incluso en el pueblo o en la ciudad donde vivimos. Necesidad de alimentos, necesidad de salud, de asistencia sanitaria, de comprensión, de apoyo espiritual y afectivo. ¿Cuántas personas necesitan ser alumbradas por un Hijo de Dios que siente en el alma, que se siente alumbrado por la luz del Señor Jesucristo? El Señor nos manda a todos los creyentes, a todos, que seamos luz, que alumbremos a nuestro prójimo, especialmente al que está necesitado. Es el tema de esta mañana. Especialmente al que está necesitado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que lo dejemos correr hacia los demás, como corre el agua que fluye de una fuente, de un manantial. Ayudar a los necesitados es una buena forma de mostrar amor a las personas vulnerables, que son de las más necesitadas de Él. En su momento, seguramente, porque es palabra de Dios, será recompensado. Será recompensado porque a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Es decir, que la generosidad no solo beneficia al necesitado, también beneficia al que extiende la mano al pobre y alarga aquello que tiene disponible para echarle una mano. Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser compasivos y generosos, a estar dispuestos a tenderle la mano al necesitado, como hizo el buen samaritano de la parábola con el hombre que vio malherido junto al camino. Dios les bendiga.